SER Podcast. Y esta noche viene a la cadena SER Jorge Vilda, que ya no es seleccionador femenino de fútbol. Tras aplaudir entusiasta el discurso machista de Rubiales y después de que las campeonas del mundo dijeran que no volverían a la selección si no cambiaba la dirección, la federación ha despedido esta tarde a Vilda y lo sustituye la que hasta ahora era su segunda, Montse Tomé, que se convierte en primera seleccionadora nacional de fútbol en la historia de nuestro país. Aunque el comunicado con el que la federación ha hecho oficial el cese de Vilda es muy llamativo. No hay mención a todo el escándalo Rubiales, no hay mención a las protestas de las jugadoras. La federación no dice por qué se carga a Vilda. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Ni una crítica ni un reproche a la labor de Vilda. La federación dice únicamente que prescinde de sus servicios como seleccionador y director deportivo, después de haber llegado a un acuerdo con él, porque recordemos, tenía un año más de contrato con la federación. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, dirigirá su primer partido el día 22 de septiembre. Será un Suecia-España en la Liga de las Naciones. La federación, por cierto, también emitió otro comunicado en el que pide perdón al fútbol mundial por el comportamiento inaceptable de Luis Rubiales y anuncia que va a colaborar con todas las instancias para que la inhabilitación provisional que recae sobre él se convierta en definitiva. Esta noche, a las 12, Jorge Vilda en El Larguero con Manu Carreño. Sigue hasta ahora la búsqueda de las 3 personas desaparecidas en Toledo y Madrid por el paso de la Dana este fin de semana. Dana de la que ya no queda ni rastro. Jordi Carbón. Buenas tardes. La Dana ya ha desaparecido, pero aún así tenemos condiciones para que en puntos muy concretos se formen algunas tormentas que pueden descargar con intensidad. Es lo que esperamos desde ahora hasta primeras horas de la noche en provincias como Cuenca, Teruel, también Albacete o al norte de Burgos. De madrugada algunos chubascos entre Alicante y Valencia. También al final de la madrugada, primeras horas de mañana, alguna tormenta en la Comunidad de Madrid. Pero en general mañana nos espera un día como hoy, con muchas horas de sol, durante la tarde calor plenamente veraniego. Empieza hora 25. Con el detalle de lo que ha exigido hoy en Bruselas con toda la pompa Carles Puigdemont. El expresidente catalán ha evitado volar puentes hoy con el PSOE. No ha reclamado como condición sine qua non para negociar la investidura un referéndum de independencia, que era el riesgo que existía, que saliera hoy diciendo queremos referéndum y queremos fecha. No lo ha hecho, pero sí pide, antes de empezar a negociar siquiera la investidura, una ley de amnistía. Enviado especial de la SER a Bruselas, Xavi Abelló. Puigdemont ha querido hoy marcar el terreno de juego sobre el que empezar a negociar los mínimos imprescindibles para afrontar un diálogo que en los últimos 6 años ha sido inexistente con el expresidente. Lo más concreto pasa por terminar con todas las causas relacionadas con el 1 de octubre, es decir, por esa amnistía de la que ha evitado concretar cómo se debería traducir exactamente, pero también ha exigido que se acepte un mediador para las conversaciones, que no se pongan límites y que se reconozca el independentismo como un movimiento democrático y no como una amenaza a perseguir. Pide que todo ello se produzca antes de la investidura, pero aún así ha avisado que esto no sería suficiente para un acuerdo definitivo, que el gran paso a dar es el reconocimiento de la autodeterminación. No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura. Que nadie se engañe, tampoco con la amnistía se resolverá el problema de fondo. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por lo tanto su derecho a la autodeterminación. Ha esquivado Puigdemont poner fechas o concreciones a este asunto. Lo que sí ha dejado claro es que si hace falta irán a elecciones, pero que tienen plena disposición de negociar si se cumplen esos mínimos. Una conferencia que ha sido seguida de cerca por Esquerra Republicana y por el propio presidente aragonés, que ha celebrado que ahora Puigdemont se sume al carro de la negociación. Una coincidencia no solo en los objetivos, sino también en el método, en la herramienta, que es la negociación. Esquerra considera que tras recibir tantas críticas, al final Junts está apostando por el mismo camino que han hecho ellos en solitario en los últimos años. Y el gobierno insiste en que más allá de las estridencias en forma y fondo del discurso de Puigdemont, Puigdemont se abre a negociar. Y que no lo vuela todo pidiendo un referéndum, y que su tono no es el de cuando se refería a España como un Estado opresor y Estado fascista. Y sobre todo dicen en el gobierno, lo importante es que el propio Puigdemont ha insistido en que sus propuestas caben en la Constitución y que por lo tanto asume que la negociación que se vaya a dar ahora con el PSOE debe darse en el marco de la Constitución. Inma Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE interpreta la intervención de Puigdemont como una puerta abierta en la que se empieza pidiendo la luna, eso aseguran, pero con disposición a negociar, algo impensable en estos años. Se agarran fundamentalmente a que no ha puesto el referéndum como condición y tampoco ha fijado plazo para que se celebre. Es otro Puigdemont en las formas y en el lenguaje, eso llegan a decir fuentes socialistas. Hay quien
también habla de un avance. Claro, todo esto en privado porque en la Moncloa la portavoz ha respondido en los mismos términos de la propuesta de Máximos. Ha dicho que le separa un mundo, que están en las antípodas y ha mostrado las credenciales de Sánchez para una negociación dentro de la Constitución. Porque ya nadie se cree que viene el lobo. Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles y a las españolas. Este Gobierno ha demostrado que hace cumplir la Constitución en toda España y con esa guía, conforme a la Constitución, con la base del diálogo y con un objetivo claro, la convivencia. Es como afrontamos una futura legislatura. No ha respondido Isabel Rodríguez a la pregunta de si la ley de amnistía cabe en la Constitución. Cuando el rey haga el encargo, el PSOE promete una negociación transparente, democrática, porque las bases del PSOE dicen tendrán que pronunciarse, y coherente con la política de Sánchez en Cataluña, avalada por las urnas. Y quien ha vuelto a cambiar hoy de criterio respecto a Junts ha sido el Partido Popular. Feijóo en agosto se abrió a sentarse, a dialogar con Junts, para sorpresa de propios y extraños. Eso generó muchísimo enfado en sectores del PP que no entendían cómo la dirección nacional de su partido pasaba a sentarse con aquellos a los que hasta ahora consideraba autores de un golpe contra la integridad de España. Bueno, hoy Feijóo ha dicho que ya no se va a reunir con Junts. Dice que es que ha escuchado a Puigdemont pidiendo la amnistía. Que claro, que entonces no. Debía de ser Feijóo el único español que no sabía que Junts exigía la amnistía. No tiene sentido tener una reunión para trasladarme que si quiero ser presidente del Gobierno de España tengo que aceptar una amnistía previa a mi investidura. Insisto, creo que nos podemos ahorrar la reunión ellos y nosotros. Esto lo ha dicho Feijóo tras reunirse hoy con Abascal, líder de Vox. Agradezco el apoyo de la tercera fuerza parlamentaria y de su presidente, el señor Abascal, a la investidura sin condiciones de un gobierno del Partido Popular. Por tanto, me gustaría, reitero, agradecer la actitud constructiva de la tercera fuerza política, de Vox. Sánchez necesita el sí de Junts a su investidura, el sí, el voto a favor, porque el voto extranjero arrebató un escaño al PSOE por Madrid y se lo dio al Partido Popular. El PSOE ha ido recurriendo a todas las instancias que ha podido para recontar los 30.000 votos nulos de Madrid, confiando en que se revirtiera esa decisión, ese salto del escaño al PP. La Junta Electoral Provincial, la Junta Electoral Central, el Tribunal Supremo, todos lo dijeron que no, y los socialistas han ido al Tribunal Constitucional, que esta tarde ha admitido a trámite esa petición del PSOE. Ahora falta saber la decisión definitiva que toma el Pleno del órgano de mayoría progresista sobre el fondo del asunto, si recuenta o no los votos. Eso será la semana que viene. Si ese escaño volviera al PSOE, a Sánchez le bastaría con la abstención de Junts, que cambiaría las cosas. Hoy hemos sabido que el gobierno suspende el contrato público que había lanzado para construir, con dinero público, un nuevo barco de regatas que, entre otros, iba a ser utilizado por el rey Felipe VI para competir. Casi 2 millones de euros públicos se iban a destinar a construir ese velero. El PNV registró la semana pasada una queja y ahora el Ministerio de Defensa paraliza esa licitación del barco. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el AIFOS, el velero de regatas de la Armada, se está quedando viejo, tiene ya 20 años y el coste de su mantenimiento es muy oneroso. Esa es la expresión literal que figura en la memoria donde la Armada justificaba el desembolso de 1.800.000 euros para construir un nuevo barco de regatas. Ese velero es el que puntualmente utiliza el rey Felipe VI para competir en sus viajes a Palma. Por eso el PNV registró la semana pasada una pregunta parlamentaria dirigida al gobierno para conocer si veían procedente emplear dinero público para costear una actividad privada del jefe del Estado. La respuesta aún no ha llegado, pero a raíz de esa consulta, el Ministerio de Defensa ha optado por suspender ese contrato por motivos técnicos. La cadena SER ha contactado con miembros de la Armada que admiten en privado su malestar. Están muy dolidos, nos dicen, primero porque el velero de la Armada no es de uso exclusivo del rey y segundo, no comparten que se paralice ese contrato porque se está privando a la Armada de fomentar su excelencia. Hora 25. Aimar Bretos. 1 millón de niños en riesgo de pobreza en nuestro país no tienen acceso a becas comedor. 1 millón de niños en riesgo de pobreza no tienen becas comedor. Lo denuncia la ONG Educo. Y esta noche vamos a analizar en Hora 25 cómo el reparto de esas becas comedor es un sin Dios territorial. Familias que en una comunidad autónoma
tienen derecho a la beca completa al 100%, en la comunidad autónoma de al lado no recibirían nada, con los mismos ingresos. Adela Molina. Ni siquiera hay una única definición de pobreza para poder acceder a una beca comedor. Con el mismo nivel de renta y tipo de familia se puede tener derecho en una comunidad y no ser lo suficientemente pobre en otra. Hay 5 autonomías, además, en las que la beca no cubre nunca el 100% del coste del servicio, lo que es un problema para los más pobres. Y en 7 las ayudas se dan por concurrencia competitiva, es decir, cuando se acaba el presupuesto no se dan más becas aunque se cumplan los criterios. Educo pide que las becas comedor se consideren un derecho para todas las familias en situación de pobreza o que luchan por salir de ella. Pilar Orenes es su directora general. Se considere la beca comedor como un derecho subjetivo. Eso significa que todos aquellos niños y niñas que cumplan los criterios para recibirla tengan acceso a ella, que sean al 100%, aunque también reconocemos que cuando hay familias saliendo de la pobreza o que están en el límite, una beca parcial puede estimularlas. 1 millón de niños en riesgo de exclusión no recibe beca comedor en España. Desde hace más de un año nunca habían llegado tantos inmigrantes a Canarias en un mismo día como en estas últimas 24 horas. 630 personas han llegado en cayucos a la costa de Canarias y entre ellos 126 niños y adolescentes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido esta tarde con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Esta reunión ha sido fructífera. El ministro Escrivá no solo está preparando los sistemas de acogida de manera flexible para poder atender puntas, sino que, bueno, parece que comparte con nosotros la necesidad de la planificación para poder abordar lo que previsiblemente va a ocurrir. Cuando se toma conciencia y se adecúan y se planifican esos recursos precisamente para poder de alguna manera acoger puntas que se van a producir casi con total certeza, y a medida que el mar vaya calmándose va a ocurrir lo que todos sabemos, los canarios sabemos lo que va a ocurrir. Este viernes estaremos en Hora 25, vamos a emitir una edición especial desde Tenerife. Abordaremos esta situación que se está complicando en cuestión de días allí. Si nos escuchan desde Tenerife pueden coger sus invitaciones en Radio Club el viernes, Hora 25, desde Santa Cruz de Tenerife. Y hoy es día de luto en Haro, en La Rioja. Estás trabajando, puedes tener un accidente, estás todo el día en la carretera, pero que esto no te lo puedes imaginar. Yo no me lo creo todo. Es un compañero del sanitario que anoche murió atropellado en el parking del hospital. Lo atropelló un joven que iba a recibir tratamiento psiquiátrico y que entró con su coche a toda velocidad en el parking y además de matar a este sanitario hirió a otras 5 personas. Radio Rioja, Beatriz Jordán. La Guardia Civil investiga este trágico suceso que ha conmocionado a La Rioja. Se descarta cualquier tipo de motivación terrorista en el atropello múltiple y se trabaja con la hipótesis de que el conductor podría padecer una enfermedad mental. En el vehículo que conducía le acompañaba sus padres y irrumpió en el parking de manera intencionada y a gran velocidad para atropellar a las personas que se encontraban en el lugar. Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja. Acude al centro de salud conduciendo su vehículo con sus padres. En un momento dado, cuando va a acceder al centro, acelera de manera intencionada y atropella a las personas que se encontraban en esos momentos en el parking. No hay ningún tipo de motivación terrorista. La persona iba a recibir tratamiento allí. El detenido es un varón de 26 años, vecino de Vizcaya, que no tenía antecedentes. Estamos a la espera de su puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de homicidio y 5 tentativas. Ha terminado ya la investigación judicial del caso Alves, acusado de violar a una chica en una discoteca de Barcelona, y con la investigación ya cerrada y a falta de algunos flecos jurídicos, el futbolista está al borde ya del juicio en la audiencia de Barcelona. Martí Rodríguez. El juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, el que ha estado investigando el caso desde principios de año, considera que ya ha recabado todas las pruebas y testimonios necesarios sobre el caso y ha cerrado la investigación. Ahora la Fiscalía y las partes deberán presentar sus escritos de acusación y de defensa y tras ello el tribunal pondrá una fecha para el juicio, que se celebrará en la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Hace unas semanas, el letrado del futbolista abogaba también por el cierre de la instrucción porque su cliente quiere ir cuanto antes al juicio y demostrar allí su inocencia. Al gobierno francés se le complica su decisión de prohibir en las escuelas públicas las abayas, que son unas túnicas musulmanas. En el primer día de vuelta al cole, 300 alumnas desafiaron la norma y fueron con esa prenda a clase. En algunos centros las expulsaron y asociaciones de musulmanes han llevado el asunto a los tribunales. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas tardes. El Consejo de Estado francés examina de urgencia desde las 3 de la tarde de hoy una petición de una asociación Acción de Derechos de los Musulmanes para que se suspenda la prohibición de la abaya. La
decisión del Consejo puede darse en un plazo de 48 horas cuando haya terminado la instrucción. La aplicación de esta nueva norma ya ha provocado que 67 chicas el lunes volvieran a casa sin poder hacer clase porque se negaron a quitarse esta túnica sobre los 298 casos registrados por el Ministerio de Educación. A estas 67 chicas se les entregó una carta en que el Ministerio explica a los padres por qué sus hijas no pueden ir vestidas así a la escuela. El número de casos similares se puede haber incrementado este martes porque era cuando empezaban las clases en los 2 últimos cursos de bachillerato. La medida es objeto de las críticas de asociaciones musulmanas porque consideran que la prohibición atenta contra la educación y la vida privada y es una discriminación a los alumnos de familia musulmana. A estas quejas se unen ahora la de algunos profesores que dicen que no quieren convertirse en una policía de la vestimenta. En un instituto del departamento de Saint-Saint-Denis, el más poblado de Francia al noreste de París, se ha decidido este miércoles hacer huelga por esta razón y por la falta de medios en el establecimiento. Y en Reino Unido, el ayuntamiento de la segunda ciudad más grande del país, Birmingham, se ha declarado en quiebra y ha ordenado suspender todos los pagos no esenciales porque tienen un agujero presupuestario enorme. Ellos culpan a una sentencia que les obligó a pagar lo mismo a las mujeres que como asistentes o como limpiadoras habían cobrado menos que sus compañeros hombres. Antonio Martín. La denuncia viene ya del año 2010, cuando asistentes, limpiadoras o trabajadoras del servicio de catering denunciaron que no cobraban lo mismo que sus compañeros hombres. En 2012 la justicia les dio la razón y en esta década el Ayuntamiento de Birmingham no ha dejado de acumular déficit y él argumenta que garantizar esa igualdad salarial le costaría casi 900 millones de euros que no tiene manera de conseguir. Un paso necesario para sostener la ciudad, según ha dicho la portavoz del Ayuntamiento, al tiempo que se ha ordenado parar cualquier gasto no esencial. El consistorio de Birmingham, que tiene 101 concejales, más que ninguno en Europa, ha tenido que pagar ya casi 1.300 millones de euros por las distintas demandas por discriminación salarial. Y desde hoy, en Nueva York, va a ser más difícil que alguien ponga su piso en Airbnb, que intente alquilar habitaciones o el piso entero a través de esa plataforma. Los anfitriones tendrán que registrarse en el ayuntamiento y tendrán que cumplir una serie de restricciones. La principal, que ya estaba en vigor pero que nadie la estaba cumpliendo y que ahora registrándose van a tener que cumplirla, es que nadie va a poder alquilar su apartamento por menos de un mes si él, el casero, no vive en ese apartamento, no está dentro del apartamento mientras las personas que alquilan las habitaciones pasan ese tiempo dentro del apartamento. O sea, lo que no va a poder hacer uno es coger y dejar su apartamento por semanas mientras él se va. Esto está sucediendo en Nueva York. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. La ciudad de los apartamentos impagables y de las escenas imposibles en las que solo los personajes como Carrie Bradshaw en Sex and the City pueden pagarse. ¿Entonces? ¿Vivirá usted sola? Sí, solo yo. Comprar un apartamento tan grande es solo para usted. Tengo muchos zapatos. Apartamentos que ahora mismo están un 60% más caros de lo que estaban hace 5 años, ha dicho hasta aquí. Pone límite al Airbnb. Establece una cosa que llama Law 18. Ley 18, que obliga a que si alguien tiene un inquilino menos de 30 días en su casa, ha de estar en su casa. Es decir, se prohíbe de facto el Airbnb. Hay un registro abierto en el que quienes quieran alquilar vivienda turística han de inscribirse ahora. 225 inscritos en todo Manhattan es lo que se ha registrado hasta el momento. Así que lo que acaba de hacer la Gran Manzana es de facto prohibir Airbnb. Esa ley entra en vigor hoy, está ya anunciando batalla en los tribunales, pero de momento el alcalde y la ciudad dicen que el sueño inmobiliario ha de ser algo más que una ficción. Y no es una ficción, pero lo parece. Un juez en Euskadi, Guipúzcoa, ha autorizado a un preso a tener un vis a vis con su perro, porque lo van a sacrificar. En un primer momento la dirección de la cárcel de Martutene le había negado al preso ese permiso para el vis a vis con el perro. El juez, a la vista del recurso del preso, ha autorizado el vis a vis, pero todavía no se ha producido, porque esa luz verde va con condiciones y el preso, por lo que se ve, no las ha cumplido aún. Euskadi, Unai Carmona. El encuentro deberá esperar, sí, hasta que el interno no presente todos los documentos solicitados por el auto emitido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 del País Vasco. El recluso insistió no una, sino varias veces para poder reunirse con su mascota en un delicado estado de salud, hasta que al fin se dio luz verde a este encuentro, eso sí, tras solicitar el magistrado un informe al psicólogo de la prisión. Según detallan fuentes del gobierno vasco, este encuentro no se ha producido aún
aún pues no se ha acreditado el certificado de que el animal está a punto de ser sacrificado, requisito señalado en la resolución y sustancial en este proceso. No es la única condición. Junto a esta, el auto exige que el perro entre con bozal a las instalaciones, que lo haga acompañado por un familiar y, por último, cuenta con el compromiso del propio recluso de que, en caso de que el can ensuciese las instalaciones, será él quien asuma las tareas de limpieza. Ahora bien, señalan las fuentes del gobierno vasco que todo queda en manos del interno. Esto significa que en el momento en el que decida aportar el documento veterinario que acredite la grave enfermedad de su mascota, este podrá disfrutar de esa última reunión con su mascota antes de que sea sacrificada. España ha despedido hoy a la primera reina de las mañanas, María Teresa Campos. Han sido muchas las caras conocidas del mundo de la política y la televisión que han querido despedirse hoy de la periodista y presentadora María Teresa Campos, una mujer innovadora que trascendió a su tiempo y que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha definido como una de las grandes comunicadoras de nuestro país. Rompió muchos techos de cristal, que siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad, que también rompió muchos esquemas de la propia comunicación de su tiempo. A la que también ha reconocido la Casa Real, que ha querido destacar su brillante trayectoria. Una mujer pionera, dice Zarzuela, y todo un referente de la radio y de la televisión en España. Una mujer imprescindible en el mundo de la comunicación, señalaba José Manuel Parada, y que, como recordaba Iñaki Gabilondo, no titubeó al ponerse al frente de todo tipo de formatos. Teresa ha sido una maestra para muchos. Creo que la recordará como una reina absoluta de la comunicación, y la debería recordar técnicamente como la persona que abrió camino a todos los espacios que posteriormente ha habido. Decía la periodista Ana Rosa Quintana que gracias a María Teresa Campos muchas mujeres pudieron seguir su camino. Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras. Y que tenía, como destacaba el periodista Pedro Piqueras, la capacidad de conectar con la audiencia, sin importar el tema. Tratar de hacer llegar cualquier noticia, lo más importante, lo más duro, lo político, todo, a la gente de una forma, con una naturalidad increíble. Yo creo que es lo que ha hecho ella, fundamentalmente su gran aportación, haber conectado con todo el mundo, ¿no? Una sonrisa eterna, describía Mónica Naranjo, y un último adiós, el de Alejandro Sanz, que le decía a su amiga: tú sola abriste miles de corazones de los que nunca saldrás. Información de Lidia Ramón, y a esta hora la mirada de Xavi Vidal Folk. Parece que Puigdemont habla claro porque es contundente, pero su discurso es confuso. Emite mensajes contradictorios y admite muchas interpretaciones, aparte de su difícil encaje legal y constitucional. Por ejemplo, no concuerda proponer un referéndum de autodeterminación pactado y al mismo tiempo asegurar que ni renuncia ni renunciará a la unilateralidad, porque o hay pacto o hay acción unilateral, que es lo contrario del pacto. Por ejemplo, no puede reclamarse una amnistía y excluir de entrada a todos los que hayan cometido posibles delitos en la otra parte. Así que esta posición del hombre de Waterloo es insuficiente, pero no porque sea muy radical, que lo es, sino porque nadie con buena intención sabrá cómo interpretar una cosa y su contraria. Así que falta una clarificación muy, muy concreta. Cuando ésta llegue, habrá que ver el alcance verdadero de las 4 condiciones impuestas para antes de negociar. Según y cómo, todas admitirían diálogo. Según y cómo, todas abocan al fracaso antes del inicio. Una de ellas, la que parece menor, es verdaderamente extraña. Dice el líder de Junts que quiere fijar como únicos límites de la negociación los tratados internacionales. Pero sabe que el gobierno ha anunciado que no debatirá de nada que desborde su propio límite, que es la Constitución. O sea, que si esa exigencia es solo manifestación de su intención de método para él mismo, bueno, pero si es verdadero requisito para el diálogo, este quedará abocado a la nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.